Y ahora seguimos con la sucesión procesal. Hay tres tipos de sucesión procesal. Está la sucesión procesal por muerte, la sucesión por transmisión del objeto litigioso y en los casos de intervención provocada, ¿vale? En el artículo 16 tenemos la sucesión procesal por muerte. Esto es cuando una persona inicia un pleito y por lo que sea fallece, da igual que sea demandante que demandado, los sucesores tienen derecho a coger ese pleito. Y te dice el punto 1, cuando se tramita mortis causa, lo que sea objeto del juicio, la persona o personas que sucedan al causante podrán continuar ocupando en dicho juicio la misma posición que éste a todos los efectos. Y te sigue diciendo que comunicada la defunción de cualquier litigante por quien deba sucederle, o sea que claro, tiene que esa persona estar enterada de que su pariente está en un pleito y tiene que comunicar que ha fallecido. El LAG acordará la suspensión del proceso y dará traslado a las demás partes para que estén al corriente. Y después tendrá por personado al sucesor en nombre del litigante difunto, teniéndolo el tribunal en cuenta en la sentencia que dicte. Es importante saber que no solamente suceden con personas. Por ejemplo, yo tengo un piso y la comunidad está en un pleito porque el constructor no obró bien al poner los materiales y se ha resquebrajado, o luminosis que se llamaba antiguamente y estas cosas. Imagínate que yo vendo el piso, porque digo, me quiero deshacer de él porque esto va a ser todo problemas y no lo quiero. ¿Qué pasa? Que la persona que lo compra, evidentemente tienes que informarle de en qué situación se encuentra, pero al comprarlo adquiere también esa posición de demandante automáticamente por haber comprado mi piso. Por eso, que no solamente sucede con personas, sino también con cosas. Es importante de saber. Cuando sucede la defunción del litigante y en un plazo de 5 días no aparece ningún sucesor, el LAG, mediante diligencia de ordenación, la DIOR, que es una de las importantes, permite que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para que comparezcan en 10 días. Imagínate que no saben que estaba en medio de un pleito. Y el mismo LAG suspende ese proceso hasta que algún sucesor se persona o finaliza ese plazo de 10 días que les ha dado. Y ahora viene algo interesante. Cuando el litigante fallecido sea el demandado, y las demás partes no conocieran a los sucesores o no pueden localizarles o no quieren comparecer, el LAG declara rebeldía a la parte demandada. Ahora, sin embargo, si es al revés, si es el demandante el que ha fallecido y por lo que sea no conocen o no localizan a la parte sucesora, ahí ya cambia la cosa. El LAG dicta decreto teniendo por desistido al demandante. Ahora bien, hay otra opción, que es si el demandado, o sea, los sucesores del demandado, se oponen. Ahí el juez resuelve lo que él considera. Y por último, la tercera opción es si los sucesores del demandante no quieren comparecer porque no les interesa o no quieren, por lo que sea. Entonces se entiende que renuncian a la acción, evidentemente. Y el artículo 17 habla de la sucesión por transmisión del objeto litigioso. Esto es lo que en parte he comentado antes. Por ejemplo, cuando compras o heredas un piso que tiene un juicio pendiente, por ejemplo. Y este artículo, así a grosso modo, nos dice que el adquiriente o el heredero podrá solicitar ocupar la posición del transmitente.
del que le ha transmitido, ¿vale? Ahora bien, el LAG dicta DIOR, diligencia de ordenación, suspendiendo las actuaciones por un plazo de 10 días que le da a las otras partes para que opinen o aleguen o se opongan o les parezca bien, lo que quieran, ¿vale? Entonces, si esas partes en esos 10 días no se oponen, el LAG, por decreto, alza la suspensión y se procede con el juicio. Ahora, si se oponen, el juez por auto resolverá lo que estime. Y el artículo 18 habla de la sucesión en los casos de intervención provocada. Esto aquí habla principalmente del demandado. Es un ejemplo que puse anteriormente en el que comentaba que, por ejemplo, a mí me demanda alguien por algo que yo no he hecho, lo ha hecho mi prima. ¿Qué hacemos aquí? Pues yo diré y alegaré que yo no he sido, que ha sido ella. Vale. Pues aquí se da, por mediación del LAG, un traslado a las demás partes por un plazo de 5 días para que opinen, aleguen. Oye, que han dicho fulanita de tal a la que has demandado que ella no fue, que era su prima. Vale. ¿Qué pasa? Que en ese plazo de 5 días o bien presentan las alegaciones en ese intervalo de tiempo o pasa ese plazo y no las han presentado o las presentan el último día, lo que sea, ¿vale? Pues ahí el tribunal, mediante auto, resolverá lo que considere oportuno. Bien, aquí hay que tener en cuenta algo importante y es, con respecto al demandante, el que demanda, tiene varias opciones. Si por lo que sea renuncia, ¿qué pasa? Que se llega a una sentencia absolutoria y ya no puedes volver a demandar por lo mismo a esa persona. No, porque has renunciado. Ahora, si en vez de renunciar desistes, lo dejas en stand-by, pues con el paso del tiempo puedes volver a demandar a esa persona por ese mismo motivo. Y luego, con respecto al demandado, cabe la posibilidad de que se allane. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que se conforma con la pena y con lo que estás diciendo que pides por ese suceso. Y esto lo he comentado más que nada para que tomemos conciencia de que en civil se puede retirar una demanda. Si el delito es público y quieres retirarla, la retiras. En penal no. En penal se sigue. La parte civil se puede retirar, pero la parte penal no. Por ese motivo puede renunciar o puede desistir o simplemente el otro se allana, pues bien. Y bueno, ya sabemos que si el delito es privado, da igual, penal que civil, que contencioso, que social. Si quieres quitarlo, lo quitas todo y no pasa absolutamente nada. Pero si es público, en penal es el único procedimiento en el que no se puede quitar. Se sigue, excepto la parte civil de penal, ¿vale? Y ahora, a partir del artículo 19, vienen una serie de artículos que explican esto que acabo de comentar, de lo de renunciar, desistirse, allanarse, etc. ¿Vale? El artículo 19 habla del derecho de disposición de los litigantes. Vamos a ver, esto quiere decir que ambas partes hacen con el pleito lo que quieren. Desistirse, allanar, llegar a un acuerdo. Vale, lo leo. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o arbitraje y transigir. Transigir quiere decir llegar a un acuerdo, ¿vale? Sobre lo que sea objeto del mismo. Evidentemente, excepto por razones de interés general o en beneficio de un tercero, ¿vale? Si está perjudicando a alguien, entonces no. Pero que se puede hacer eso siempre y cuando no implique a terceras personas que no sepan del tema, por ejemplo. Y luego, si las partes pretendieran una transacción judicial, o sea,
un acuerdo allí en el juzgado y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el juez lo hace suyo. O sea, dice, wow, han llegado a un acuerdo, lo he leído, está todo perfecto, ambas partes están convencidas de que esto va a funcionar, pues yo dicto un auto y homologo, hago válido ese acuerdo. Vale. Los actos podrán realizarse en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de la sentencia. Así que en cualquier fase o estado procesal en el que se encuentre el pleito se puede llegar a un acuerdo. ¡Ojo! Hasta en la ejecución de la sentencia. Esto es muy importante. Y el punto 4 del artículo 19 suele salir bastante en examen, ¿vale? Te dice, asimismo, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el letrado mediante decreto, siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de suspensión no supere los 60 días. Ojo, ten en cuenta una cosa. 60 días no son 2 meses, porque a lo mejor hay meses de 31 días, hay meses que es menos de 30 como febrero. Entonces, los días se cuentan por días hábiles y los meses se cuentan de fecha a fecha, ¿vale? Entonces aquí te dice que son 60 días y son 60 días, hay que quedarse con eso. Ahora, el artículo 20 es un artículo de examen. Trata de la renuncia y el desistimiento. Y te dice que cuando el actor manifieste su renuncia, el autor es el que demanda, ¿vale? Cuando manifieste su renuncia, el tribunal, que en este caso es el juzgado de primera instancia o el de lo mercantil en su caso, dictará sentencia absolviendo al demandado. Claro, el que demanda está renunciando. Ha dicho, he puesto una demanda a esta persona, me he equivocado, o no está hoy del todo preparado para llevarla a cabo porque me faltan cosas que voy a tardar en conseguir, etcétera, ¿vale? Entonces, el juzgado de primera instancia dictará sentencia absolviendo al demandado, salvo que fuese legalmente inadmisible. En este caso se dictará auto mandando seguir el proceso adelante. ¿Esto cuándo sucede? Por ejemplo, en los casos de divorcio en los que a lo mejor el padre, por ejemplo, no se quiere hacer cargo de un hijo, pues es inadmisible, tiene que seguir adelante el tema. En el punto 2 del 20 nos dice que el demandante podrá desistir, ojo, primero era renunciar, ahora es desistir, del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar, ¿vale? O citado. También podrá desistir en cualquier momento cuando el demandado se encontrare en rebeldía. Esto es cuando el demandado ni siquiera se ha enterado todavía de que le has demandado, ¿vale? Ahí puedes desistir. Ahora, si el demandado sí que sabe que le has demandado, aunque desistas, aquel puede decir, no, ahora seguimos adelante. Ahí ya tiene la elección él, el demandado. En ese caso de que al demandado ya le ha llegado el desistimiento del demandante, emplazado el demandado del escrito de desistimiento se le da traslado por 10 días para que responda, si considera que sí o si no le parece bien, que es lo que estaba comentando. Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiera a él, dentro de ese plazo de los 10 días, el LAG dictará decreto acordando el sobreseimiento. O sea, si al demandado le parece bien que aquel pues desista, dice, me viene de lujo, automáticamente el mismo LAG dicta un decreto de sobreseimiento y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto, ¿vale?
Y luego te sigue diciendo el artículo que si el demandado sí que se opone al desistimiento, el juez resolverá lo que estime, así tal cual. Así que así recopilando, la denuncia y el desistimiento solamente lo pueden hacer el demandante. Ojo. Y un dato importante es que el trámite procesal de un pleito en el ordinario lo hace todo el LAJ, el letrado de la Administración de Justicia. Incluso algunas resoluciones de algún pleito, como por ejemplo el desahucio por falta de pago, sin oposición, y el monitorio. Aquí no hay sentencia, finaliza por decreto, y el decreto es una cosa juzgada. Así que recopilando, si el demandante renuncia, el juez dicta sentencia absolutoria. Y si el demandante desiste, automáticamente hay dos opciones. Si el demandado se opone, el juez resolverá lo que estime. Y si no se opone al desistimiento, es como un allanamiento. Pues aquí es el LAJ el que dicta un decreto acordando el sobreseimiento y el actor, que es el demandante, puede volver a solicitar esa demanda más adelante. Y el artículo 21 nos habla del allanamiento. El allanamiento en este caso solamente lo puede hacer el demandado, ¿vale? Y es cuando el demandado se conforma con lo que dice el demandante en su demanda. Eso es allanarse, se conforma con todo. Bueno, hay dos tipos de allanamiento. El total, que se conforma con todo lo que el demandante le dice, y el parcial, que es que se conforma con solamente una parte, se allana con solamente una parte. Vale. Por ejemplo, a mí me deben 20.000 euros y un coche, por ejemplo. Y yo demando por esas dos cosas. Si el demandado me dice que sí a todo, me tiene que dar los 20.000 euros y el coche. Ahora, si me dice que no, que los 20.000 sí, pero que el coche no, porque yo le dije que se lo daba y está por escrito en algún sitio, yo que sé qué, miles de cosas, pues entonces sería un allanamiento parcial por esos 20.000 y los otros irían a juicio. Vale, hasta ahí bien. Cuando es allanamiento total, el juez pone una sentencia condenatoria. Y si es un allanamiento parcial, se pone un auto de allanamiento parcial. Tal cual. Y claro, y se sigue adelante con lo demás. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que a partir del 517 ya se verá el tema de las ejecuciones, pero sí que hay que tener en cuenta de que aquí, cuando hay un allanamiento, tanto si es total como si es parcial, que te estás allanando o por una parte o por todo, ya tienes que cumplir. Es como que has llegado a un acuerdo, coincide de que sí, que estás de acuerdo con todo, que aceptas y admites que todo es verdad y tienes que cumplirlo. Ahora bien, claro, si no lo cumples, es cuando aquí directamente se te va a ejecutar y se te embargarían cosas si las tienes. Si no las tienes, pues ya volvemos otra vez a, conforme están las cosas, un poco chungo. Estamos en civil, pero bueno. Ahora, las ejecuciones se pueden hacer por sentencias, por autos y por decretos. O sea que el LAJ también puede hacer un decreto, que ahí es que ya se ha allanado antes de llegar a juicio y el juez ya no ve ese proceso, lo finaliza el LAJ por decreto. Y claro, en este caso es cuando es por un allanamiento. En este artículo 21 también te habla del juicio verbal por desahucio, ¿vale? Y es importante saber que cuando se trata de juicio verbal por desahucio solo puede ser por dos motivos. Uno, o porque el inquilino no te paga
Y el otro porque el inquilino ha finalizado el contrato y no quiere salir de tu casa o de tu piso, de lo que le tengas arrendado. Entonces, todo lo demás que no sea o porque no te paga o porque ha finalizado el contrato y no sale de allí, todo lo demás se ve mediante juicio ordinario. Pero esas dos excepciones es el juicio por desahucio y es un juicio verbal. Esto ya se verá mucho más adelante. Vale. Si el inquilino no sale y ha finalizado el contrato, lo hace el LAG mediante decreto. Y si el demandado no se opone, claro. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, bueno, esto es porque las pautas están marcadas y son fáciles de seguir, ¿vale? Entonces no se mete el juez. Cuando pasa eso de que finaliza el contrato y hay un allanamiento, que el que está dentro no se opone, lo hace el LAG por decreto. Vale. Y ahora vamos a leer el artículo 21 para entenderlo mejor. Nos dice el artículo, en el punto 1, cuando el demandado se allane a todas las pretensiones, o sea que está conforme con todo lo que le estás diciendo que le debes, que ahí estamos, el tribunal dictará sentencia condenatoria, de acuerdo con lo solicitado por este. Pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley, o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio del tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante. Esto solamente sucede cuando hay, digamos, niños por medio, cuando es una separación y hay niños y a lo mejor se quiere allanar pero está perjudicando a un tercero y es un indefenso y temas de esos. Entonces ahí se rechaza, el juez dicta auto, claro, estudia todo, dicta auto rechazándolo y se sigue como si nadie se hubiera allanado, ¿vale? En el punto 2 nos dice que cuando se trate de un allanamiento parcial, el tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Esto quiere decir que si yo me allano con la mitad, lo que decía de los 20.000 euros, pues eso ya se zanja el asunto y tienen que pagarme los 20.000 y lo otro sigue a juicio. Para ello será necesario que por la naturaleza de dichas pretensiones sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas. Claro, no tiene que estar implicado. Los 20.000 euros me los debe, dice que sí, me los paga. El coche dice que no, pero no está implicado con los 20.000, son cosas aparte. Vale. Pues eso, que este auto, como es parcial, que has dicho que sí que es cierta o esa parte, ya se puede ejecutar y embargan a la persona si es que se le puede embargar, ¿vale? Este auto es un auto, un auto es un título judicial, ya es oficial, ¿vale? Y luego en el punto 3 de este artículo nos dice que si el allanamiento resultare del compromiso con efectos de transacción previstos en el apartado 3 del artículo 437, para los juicios de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo, la resolución que homologue la transacción declarará que, de no cumplirse con el plazo del desalojo establecido en la transacción, esta quedará sin efecto. Vale. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, que está hablando de los desahucios, que ya he dicho que era por dos opciones, o bien porque no te paga, o bien porque ha terminado el contrato y no quiere salir, aquí el demandante tiene la opción de decirle al demandado que le perdona todo si se marcha. Y si el demandado dice, ¡ay! Pues si le debo 8.000 euros y dice que me lo perdona si me voy, pues me largo. Si acepta y se allana con eso, automáticamente eso se le llama condonación de la deuda, ¿vale?
Pues en esta opción, si no cumple en el plazo establecido con ese allanamiento que ha dicho que sí, se le hace un lanzamiento. ¿Y eso qué es? Pues que van a echarle del piso o de la casa o de lo que esté ocupando en ese momento. Así que se llevará a cabo el lanzamiento sin más trámite y sin notificación alguna al condenado, en el día y horas fijadas en la citación. Dependerá de si tiene familia, son niños pequeños, lo que están dentro, etc. Un montón de cosas. Eso, el tiempo lo determina el juez, ¿vale? Pero sí que es importante saber que en esto de la resolución, dice resolución porque es un decreto, ¿vale? Si no, diría auto o sentencia, ¿vale? Y pues eso, lo importante es saber en esto que si se allana y no cumple, se queda sin efecto. Ese desalojo voluntario, si no lo hace en el tiempo establecido, se queda sin efecto. Se lleva a cabo el lanzamiento, que es la diligencia judicial de ejecución, cuando nosotros como funcionarios lo echamos de allí. No hay juicio ni nada, vamos directos a echarle, porque habías dicho que te allanabas, estabas de acuerdo con todo. Y aquí recordar que en los temas de embargos es lo mismo que el lanzamiento. El funcionario de gestión documentaba los embargos y el funcionario de auxilio ejecutaba los embargos. Pues aquí se produce lo mismo, pero es un lanzamiento. Y así, a grosso modo, recordar que la sentencia es condenatoria cuando se allana con todo. Cuando es un allanamiento parcial, es un auto de allanamiento parcial. Y estos dos se pueden ejecutar si no se cumplen. Ahora bien, si se dicta una resolución por decreto, que por decreto ya hemos dicho que suelen ser cuando son allanamientos en principio de desahucio, ahí si no la cumples te la ejecutamos.